Lo engañé mientras él planeaba sorprenderme con un anillo. Me llamo Juana, y si de algo estoy segura en esta vida, es que no nací para ser ejemplo de nada. No soy la mujer que sale en las revistas, ni la que todos aplauden por su fortaleza. Fui muchas cosas, algunas que aún me duele nombrar, y otras que preferiría olvidar. Durante mucho tiempo intenté encajar en esa idea que otros tenían de mí. Que era responsable, inteligente, razonable. Que si me pasaba algo, lo enfrentaría con madurez. Que era leal. Que no me dejaba llevar por impulsos. Que, si estaba en una relación, era porque podía dar todo lo mejor de mí. Y tal vez sí podía, pero no siempre quise. Porque a veces nos cansamos de ser la buena. Porque a veces las ganas de destruir algo nacen cuando lo que construimos no se siente nuestro. Porque el amor no siempre basta. Porque incluso la gente que nunca sería capaz lo hace. No fui una víctima en esta historia. No fui una heroína. Fui la que cometió el error. Fui la que mintió. Fui la que traicionó. Y lo peor es que ocurrió justo cuando alguien planeaba amarme para siempre. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ahí, como una mujer como yo, que parecía tenerlo todo, decidió arriesgarlo todo por un par de encuentros con alguien que apenas conocía, tengo que contarte cómo empezó todo. Cómo conocí a Joaquín. Y por qué, aunque al principio creí que él era todo lo que necesitaba, terminé escapando de eso. Era un miércoles de abril cuando conocí a Joaquín. Lo recuerdo porque esa semana había sido una de las peores del año, una pelea tonta con mi hermana, un jefe que me gritó frente al equipo, y una sensación de vacío que no sabía cómo explicar. Yo había ido sola a un evento literario, una charla sobre mujeres escritoras. Necesitaba distraerme, respirar otro aire, ver gente diferente. Me senté en la cuarta fila, y ahí, al lado mío, estaba él. Joaquín tenía esa presencia tranquila que no muchos tienen. No era el más guapo de la sala, pero había algo en su manera de estar que me llamó la atención. Me sonrió sin razón, como si me conociera. Después, durante la ronda de preguntas, hizo un comentario brillante sobre una novela que a mí me obsesionaba. Y ahí supe que iba a pasar algo. Nos encontramos al salir, por casualidad, o quizás por destino. Charlamos de libros, de política, de nuestras formas de ver el mundo. Me gustó su manera de escuchar. No interrumpía, no intentaba corregirme. Me dejaba hablar. ¿Siempre venís sola a estos eventos? Y me preguntó. Casi siempre. Prefiero eso a arrastrar a alguien que finge interés, le dije riendo. Entonces, la próxima vez, déjame fingir que me interesa. Soy bastante convincente. Así comenzó todo. De manera lenta, sin urgencias. No hubo fuego inmediato, pero sí una conexión que me tranquilizaba. Era la primera vez que sentía que alguien podía acompañarme en silencio, sin exigencias. Joaquín no me empujaba a ser divertida, ni extrovertida, ni sexy. Solo quería estar cerca. Salimos un par de veces más. Me invitó a caminar por el parque. Cocinó para mí una pasta con salsa de tomates secos y albahaca que aún hoy recuerdo. Me hablaba de su infancia con ternura. De su padre fallecido. De su madre, que era su todo. De sus ganas de tener una vida tranquila, sin ruidos, sin dramas. Yo venía de relaciones caóticas. Hombres que me amaban con intensidad, pero me apagaban con la misma velocidad. Gente que me decía no puedo vivir sin vos, y después desaparecía por días. Joaquín era el primer hombre que me ofrecía calma. Y me enamoré de esa calma. Oh, eso creí. Durante el primer año, todo fue hermoso. Viajes cortos, domingos de café y libros, conversaciones que duraban hasta dormirme en su pecho. Joaquín me presentó a su familia. Me abrió las puertas de su casa, de su rutina, de sus sueños. Nunca me celó. Nunca me gritó. Siempre estuvo. Mis amigas me decían, es el tipo ideal. Mi madre lo adoraba. Yo misma repetía esa frase. No sé si alguna vez me sentí tan cuidada. Pero algo dentro de mí, desde muy temprano, empezó a inquietarse. No era por él. Era mío. Un pulso interno.
Un deseo que no sabía nombrar. Como si la vida me estuviera quedando demasiado estable, demasiado prolija. Como si esa mujer que yo fui antes, la que amaba lo inesperado, lo impredecible, todavía viviera dentro de mí, esperando una grieta para salir. Con el paso de los meses, Joaquín y yo empezamos a construir una vida cada vez más entrelazada. No hablábamos de futuro como quien proyecta una vida entera juntos, pero lo hacíamos en pequeños gestos: dejar cepillos de dientes en ambas casas, guardar tazas en los estantes del otro, compartir contraseñas de plataformas que apenas usábamos. Y después vino lo inevitable: conocer a las familias. Primero fue su madre, Graciela. Una mujer elegante, de sonrisa austera y mirada observadora. Me miró como si ya supiera todo de mí. Me ofreció té en tazas finas, me preguntó por mi carrera, por mis padres, por mi infancia. Yo traté de responder con la sonrisa correcta, sin exagerar ni minimizar. Pero cuando Joaquín salió de la sala a buscar algo en la cocina, ella me dijo: no lo lastimes, por favor. Es muy noble. Muy confiado. Y ya lo hicieron mierda antes. Supe en ese instante que esa mujer no era tonta. Que detrás de su tono suave y su cabello perfectamente recogido, había una madre que había visto a su hijo llorar por alguien. Y me sentí sucia, no porque hubiera hecho algo aún, sino porque ya dentro de mí vivía una sombra. Una duda. Un cosquilleo de insatisfacción que yo misma no quería mirar de frente. Conocer a su hermana fue distinto. Clara era ruidosa, simpática, me abrazó como si fuéramos amigas de toda la vida. Me agregó al grupo de WhatsApp familiar, me mandaba memes, me preguntaba qué pensaba de los nombres de bebés que ella quería para su futuro. Me hacía sentir parte de un clan. Después, llegó mi turno. Lo llevé a mi casa, a mi gente. Mi madre lo adoró. Por fin uno bueno, dijo, dándome una mirada que decía más de lo que yo quería admitir. Mi padre, más serio, aprobó su tono mesurado, su forma educada de hablar, su manera de sentarse derecho y agradecer cada cosa. A mi hermana la conquistó regalándole un libro de autoras argentinas contemporáneas. A los primos, una botella de buen vino. Era como si Joaquín supiera exactamente qué hacer para gustar, sin fingir. Y eso, lejos de enamorarme más, empezó a pesarme. No sabía si era el miedo al compromiso, o el miedo a no estar a la altura de ese mundo tan pulcro. Pero empecé a sentir que caminaba sobre una cuerda. Y que, si daba un paso fuera de esa imagen perfecta que todos construían de nosotros, todo se derrumbaría. Me hice experta en fingir que estaba bien. En reír en las fotos de asados familiares. En responder feliz cada vez que me preguntaban por Joaquín. Nadie sospechaba que, aunque todo lucía ideal, algo dentro de mí se estaba vaciando. Una parte de mí, la más visceral, la más real, estaba empezando a quedarse sin oxígeno. Los domingos con su familia se volvieron rituales. Me abrazaban, me hacían sentir una más, como si ya fuera la esposa antes de que él lo propusiera. Y yo, agradecía, sonreía, lloraba a veces en el baño, sola, sin saber por qué. Hasta que lo supe. Lo supe cuando un día conocí a Daniel. No fue amor a primera vista. Ni siquiera fue atracción inmediata. Fue algo más lento, más retorcido. Daniel era el nuevo diseñador freelance que trabajaba en un proyecto para mi empresa. Entraba y salía con su notebook bajo el brazo, sin saludar demasiado. Tenía una mirada directa, de esas que parecen leer sin pedir permiso. Llevaba auriculares siempre colgados al cuello, y hablaba poco. Pero cuando hablaba, su voz tenía una cadencia casi hipnótica. Yo no tenía intención alguna de fijarme en alguien. No conscientemente. Pero cuando lo vi interactuar con otra compañera de mi área, y reírse con esa facilidad que hacía meses no escuchaba en mi vida, sentí una punzada extraña. Un impulso que no supe identificar. Celos. Curiosidad. Deseo. Una tarde, se me acercó para preguntarme algo técnico. Nada importante. Pero se quedó charlando, y terminamos hablando de series, de películas, de un restaurante coreano nuevo al que él amaba ir solo. Me reí más de lo habitual. Me escuché a mí misma coqueteando. Y no lo detuve.
Los días siguientes, empecé a maquillarme un poco más antes de ir a trabajar. Usaba perfumes que hacía semanas no tocaba. Revisaba si Daniel ya había llegado. Me odiaba por eso, pero no podía evitarlo. Me costaba mirarme al espejo. Joaquín seguía siendo un hombre bueno. Cada noche me mandaba mensajes dulces. Me preguntaba si necesitaba algo. Planeaba vacaciones. Y yo me estaba hundiendo en algo que ni siquiera sabía si era real, o si era solo una forma de sabotearme. Pero entonces, un viernes, Daniel me dijo: ¿Querés que te pase a buscar el sábado? Hay una exposición que creo que te va a encantar. Mi boca dijo que no. Pero mi tono fue ambiguo. Y él lo notó. Y tranquila, no es una cita. Solo dos personas que disfrutan las mismas cosas. Acepté. Me odié mientras escribía a Joaquín diciendo que iba a visitar a una amiga. Me odié cuando me probé 5 camisas para ver cuál me hacía sentir más libre. Y me odié más aún cuando me vi sonriendo como una adolescente tonta al ver a Daniel esperándome en su moto. Esa tarde no pasó nada. Pero pasó todo. Caminamos por la exposición como si fuéramos viejos amigos. Me tomó del brazo cuando tropecé. Me ofreció su chaqueta cuando corría viento. Me hizo reír. Me escuchó. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. Como si alguien me viera de nuevo, no como la chica buena de Joaquín, sino como una mujer con deseo, con alma, con caos. Volví a casa temblando. Joaquín me esperaba con comida hecha y un mensaje tierno. Estuve pensando en algo, quiero que vayamos a un lugar que conozco en primavera. Solo tú y yo. Tengo una sorpresa. No lo sabía aún, pero mientras yo me enredaba emocionalmente con otro, él planeaba comprar un anillo. El anillo con el que iba a proponerme matrimonio. Y yo estaba cayendo en un abismo del que no sabía si podría salir. Los días que siguieron a aquella tarde con Daniel fueron un caos silencioso. Por fuera, seguía con mi rutina habitual: trabajo, almuerzos con Joaquín, charlas con mi hermana, series a medio ver por las noches. Pero por dentro, vivía una guerra. Una parte de mí gritaba que me alejara de Daniel, que estaba jugando con fuego, que no era justo ni para Joaquín ni para mí. Pero otra parte, una que yo no había sentido en años, se aferraba al vértigo. A la adrenalina de sentirme deseada de nuevo, de hablar sin filtros, de recibir una mirada que no me analizara con amor, sino con hambre. Me costaba mirarlo a los ojos a Joaquín. Pero él no lo notaba. Estaba absorto en su rutina, y en algo más, algo que yo aún no sabía. Me hablaba con ternura, me traía café al trabajo, se ofrecía a buscarme si salía tarde. Incluso llegó a dejarme una nota en el espejo una mañana. Cada vez que te veo dormida, agradezco haberte encontrado. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía tan vacía con alguien que me daba todo? Me prometí cortar con Daniel. No verlo más. No responder sus mensajes. Y lo hice. Por 3 días. Hasta que el jueves por la tarde, al salir de una reunión, lo encontré esperándome afuera del edificio. No vine a buscarte, dijo apenas lo vi. Pasaba cerca. Pero ya que estás acá, ¿querés caminar un rato? Asentí. Maldita sea, asentí. Sin pensarlo. Sin oponerme. Caminamos por unas cuadras, hablando poco. Había tensión. Mucha. A mitad de una vereda casi vacía, se detuvo, me miró fijo y dijo: ¿Tenés idea de lo que estás haciendo conmigo? Sentí que el estómago se me vaciaba. Daniel, yo tengo pareja. No quiero hacer daño. Pero lo estás haciendo. Y no solo a él. Hubo un silencio pesado. Y después, él avanzó un paso, se acercó más de lo que yo debía permitir, y me besó. No lo detuve. No me alejé. No lloré. Lo besé también. Con una culpa inmediata que se mezcló con un calor primitivo. Caminamos hasta su auto. Entramos. Nos quedamos en silencio. Me preguntó si quería ir a tomar algo. Le dije que no.
pero tampoco bajé. Fuimos a su departamento. No había velas. No hubo música. Solo dos cuerpos que venían deseándose hace semanas, y una mujer rota que quería olvidar su insatisfacción sintiéndose elegida. Esa noche, lo engañé. Engañé a Joaquín. Con cuerpo, con piel, con culpa. Cuando volví a casa, él ya dormía. Me metí al baño, me miré en el espejo. Me saqué la ropa. Me duché 3 veces. Lloré sin sonido. Y luego, me acosté al lado de un hombre que me amaba con una devoción que yo no merecía. Y al día siguiente, lo vi revisar páginas de vuelos. Llamar a su hermana. Buscar anillos en su laptop. Fue en ese instante que lo supe con claridad. Joaquín planeaba proponerme matrimonio. Todo se desmoronó una semana después. Joaquín me había invitado a pasar un fin de semana en un viñedo. Me pareció demasiado romántico, demasiado perfecto. El tipo de viaje donde la gente se compromete. Yo lo acepté, claro. Fingiendo una sonrisa. Mientras por dentro pensaba en Daniel. En sus manos. En mi traición. En que quizás debía confesar. Detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Llegamos al lugar. El lugar era hermoso, colinas verdes, cabañas rústicas, vino suave y noches templadas. La primera noche fue mágica, si la viera cualquier otra persona. Pero para mí fue una tortura en cámara lenta. Cada gesto de Joaquín era un puñal, el modo en que me abría la puerta, cómo me arropaba cuando tenía frío, cómo hablaba de futuro con ilusión en los ojos. Él era, sin duda, el hombre que muchas sueñan con tener. Y yo me sentía un fraude caminando a su lado. La segunda noche, después de cenar, me llevó a caminar por los viñedos iluminados con pequeñas antorchas. En el bolsillo de su chaqueta, noté un bulto pequeño. Lo supe antes de que hiciera nada. El anillo estaba ahí. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me temblaban las manos. Él se detuvo, me miró con esa ternura de siempre, y dijo: No tengo un discurso preparado, Juana. Solo tengo esto, quiero que sigas a mi lado, para siempre. ¿Querés casarte conmigo? Y ahí, en ese momento, lo vi todo en cámara lenta. El anillo brillante. Su sonrisa nerviosa. La brisa moviendo su cabello. Y yo, cargando con un cuerpo que no era solo mío. Con un secreto entre las piernas. Con una mentira en la garganta. Lo miré. Sonreí. Y no dije que sí. Tampoco dije que no. Dije: Y necesito contarte algo. Y lo hice. Todo. No fue heroico. No fue valiente. Fue desesperado. Vomité la verdad entre lágrimas, con palabras torpes, con frases como no quise que pasara o me sentía sola o no sabía lo que hacía. Joaquín no dijo nada. No me interrumpió. Solo me miró. Como si no pudiera creer que la mujer frente a él fuera yo. La suya. Su Juana. Su proyecto de vida. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo un silencio frío, larguísimo, que terminó con 5 palabras. Y necesito que te vayas. Volvimos en el mismo avión. Sin hablar. No me tocó. No me miró. No me abrazó. Días después, llegó un mensaje. No quiero verte. Voy a buscar mis cosas el sábado. Espero que no estés. Y nunca más volvimos a hablar. El departamento se sintió hueco desde que Joaquín se fue. No era el ruido lo que faltaba, sino su energía, su forma de llenar los espacios sin hacer esfuerzo. Ya no estaba su taza de café en la repisa de la cocina, ni sus zapatos torcidos en la entrada, ni sus camisas a medio planchar colgadas de las sillas. No estaba él. Y yo tampoco sabía quién era, sin él. Los primeros días viví como una sombra. No salía mucho, no hablaba con nadie. Me castigaba recordando todo lo que arruiné. Repasaba los momentos en que pude haber elegido distinto. Cuando debí alejarme de Daniel. Cuando debí decir no al beso.
Cuando debí irme antes de llegar a su cama. Cuando debí pensar en Joaquín. En lo que éramos. En lo que él soñaba para nosotros. Nunca imaginé que un error tan fugaz, una noche, pudiera tener un eco tan largo. Y sin embargo, aquí estoy. Daniel me escribió, claro. Dijo que lo sentía. Que no quiso que pasara todo así. Que le dolía haber sido parte de algo tan destructivo. No respondí. Porque entendí que no fue culpa suya. Fue mía. Yo fui la que abrió la grieta. La que no se atrevió a hablar con Joaquín cuando empezó a sentirse vacía. La que prefirió escaparse por una rendija en lugar de enfrentar la tormenta. Con el tiempo, volví a salir. Volví a ver a mis amigas. Me crucé con conocidos que preguntaban por Joaquín y yo solo sonreía con una excusa. Inventé respuestas. Nadie supo la verdad completa. Nadie supo que fui yo quien tiró por la borda un amor sincero. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiese dicho la verdad antes de que comprara el anillo. Si hubiera tenido el coraje de confesar sin que me lo pidiera. Quizá aún lo habría perdido. Pero no de la manera en que ocurrió. No así. Lo último que supe de Joaquín fue por una amiga en común. Que estaba bien. Que se había ido a vivir a otra ciudad. Que trabajaba mucho. Que no tenía pareja. No sé si eso me duele o me alivia. Yo sigo aquí. Aprendiendo a estar sola. Aprendiendo a vivir con lo que hice. Con el silencio que dejé detrás. Y cada vez que alguien me dice que soy fuerte por seguir adelante, yo solo bajo la mirada. Porque sé que no es fortaleza. Es penitencia. Y es mía. Para siempre.